Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida. Somos bienvenidos nuevamente a un servicio más donde anhelamos escuchar la voz de Dios y también rendirnos en adoración. Yo te invito a que ahí donde estás te pongas sobre tus pies. Antes de empezar, saluda al que está atrás, al que está adelante, de ahí en tu lugar. Allá en casita, sean bienvenidos. Damos gracias al Señor que nos permite llegar un domingo hasta aquí y poder reunirnos, estar juntos. Y bueno, pues qué mejor, vamos a empezar adorando a través de la música, recordando la gracia que hemos recibido de Dios, su amor eterno, su misericordia inigualable, recordando que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, recordando que es por Él que tú y yo hoy tenemos acceso directo, por Jesucristo, al Padre. Y como dice el libro de Corintios, como lo hemos estado aprendiendo, Él quitó el velo y nos permite ver como un espejo la gloria de Dios. Y eso, no sé, mi hermano, tú, pero lo cierto es que da gozo y una gran alegría el poder saber que tenemos esa entrada y ese acceso. Así que vamos a adorar al Señor, cantar de su gracia y de su amor incondicional. Gracia y paz, ¿cómo puede
Gracias, Señor, por amarnos, aun cuando estábamos muertos en pecado, Señor. Aun cuando no deseábamos de ti, Señor, nos amaste. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, reconociendo que somos pecadores redimidos, Señor. Venimos a ti, Señor, en este tiempo, levantando manos que han sido limpiadas por ti, con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu santidad, tu grandeza, tu señorío, porque así lo has permitido, Señor. Con un corazón agradecido, confiado en ti, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos pertenecer a tu pueblo, por caminar, Señor, en tus caminos. Queremos, Señor, hacerlo como tú eres digno, como tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, caminar por fe, llevando, Señor, el cielo aquí en la tierra. Te adoramos en este tiempo. Glorioso es estar unos con otros en un solo sentir, levantando tu nombre, exaltándote a ti, mi Dios, mi Rey. Hermano, ¿por qué no empiezas a adorarle ahí con un corazón reconociendo su grandeza? Lo que ha hecho por ti, lo que está haciendo por ti, lo que hará por ti. Vamos, hermano, no calles. Empieza a adorarle ahí donde estás. Espíritu Santo, dirígenos para hacer una ofrenda, un altar de sacrificio agradable a ti. Te adoramos, Señor, porque eres digno, porque eres Dios. Te ruego, Señor, que no sea solo aquí, sino que tengamos una vida de adoración. En cada cosa que hagamos, Señor, podamos reflejar ese amor que tuviste para con nosotros, también para aquellos que no te conocen aún. Que esa gracia que recibimos también podamos darla día con día. Que esa misericordia, Señor, con la que actuaste hacia nosotros, también podamos llevarla, Señor. Vidas que te reflejen, Señor, a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu ser.
de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí
Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por amarnos a pesar del pecado y hoy, lavados en santidad por tu sangre, te damos honra y gloria porque eres digno, Señor. Somos tus hijos, Señor. Utilízanos, Señor. Somos tuyos, Señor. Gracias te damos. Amén. Amén. Iglesia, muy buenas tardes. Es un gusto estar comunicándonos por este medio y listos para recibir la enseñanza del día de hoy. Quiero hacer algunos anuncios en particular. El próximo viernes, después de que ya hemos iniciado la reunión de varones, bueno, pues es nuestra segunda reunión. Próximo viernes a las 8 de la noche, a través de reuniones virtuales todavía, es que vamos a seguir haciéndolo. También en relación a esto, también quiero comentarles que bueno, pues las hermanas están terminando ya el material, las mujeres, ¿verdad? Y sus grupos están por terminar el material que han venido trabajando, mentiras que las mujeres creen. Pues prácticamente lo llevaron por más de un año. Y bueno, pues ya se agotó el material. Ahora van a tener un nuevo material, el cual les va a aparecer ahí a continuación en pantalla. Este material es el que van ellas ahora a estar llevando reunión tras reunión. Ya en los distintos grupos les van a ir avisando las fechas a partir de las cuales esto va a iniciar. Sin embargo, bueno, en virtud de que es un nuevo material y esto requiere, ¿verdad?, que es un nuevo libro y van a estar tratando con él, bueno, pues les invitamos para que a través del grupo, los chats que tienen de mujeres, se puedan poner en contacto con nuestra hermana Salia, encargada de la librería. A través de ella, ¿verdad?, es que van a poder adquirir sus materiales. Les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible con el fin de que podamos hacer un solo pedido, ¿verdad? Y obviamente pues tengamos mejores condiciones en el costo de los mismos. Entonces, pues a través de este medio, con la hermana Salia, pónganse en contacto, ¿verdad?, para que tengan listas el material. Y bueno, ya sus facilitadores les van a ir diciendo cuándo y a partir de qué fechas es que esto van a iniciar. Por lo pronto, bueno, pues en estas últimas reuniones van a seguir viendo el material que hasta ahora está presente. Muy bien, pues vamos a iniciar. Yo quiero comentarles que pues hasta la semana pasada concluimos hasta el capítulo 13 de la segunda carta de los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Yo no sé ustedes, yo espero que haya sido de bendición, hayan sido retados y retadas de alguna manera en la forma como el apóstol Pablo ha expresado, ¿verdad?, la defensa no solamente de su persona, porque era algo que él estaba haciendo, sino que estuvo sacando adelante, ¿verdad?, la defensa del mensaje que él estaba promoviendo, y no era otro más que el mensaje del evangelio. Por ello es que, hermanos, en esta hora yo te invito para que estemos listos a hacer lo que Dios tiene para nosotros y la enseñanza que tiene para nosotros. Ahora, inmediatamente viene la pregunta: ¿qué es ahora lo que vamos a abordar? ¿Qué es lo que vamos a llevar? ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo? Bueno, quiero comentarles que lo que vamos a hacer es que ahora vamos a llevar no todo el evangelio, sino algunas enseñanzas que nos hablan de la obra, ¿verdad?, y de algunas declaraciones que Jesús estuvo haciendo en el Evangelio de Juan. A partir del día de hoy, ¿verdad?, vamos a estar avanzando en algunos de los temas, algunas de las enseñanzas que Jesús estuvo haciendo, dando a su pueblo, y que Juan lo registra, ¿verdad?, en su testimonio, y que bueno, hoy podemos decir que es palabra de Dios que llega a nuestras vidas.
Yo quiero que hablemos de manera muy breve, porque no quiero agotar nuestro tiempo, ¿verdad? El tiempo que tenemos asignado. No lo quiero agotar hablando mucho de Juan, como uno de los apóstoles de Jesús, ni tampoco necesariamente, ¿verdad?, de muchas estructuras. Sin embargo, sí es importante que al menos tengamos una referencia de qué es, de dónde surge o cómo está organizada la escritura, de algunos términos que seguramente ustedes han oído respecto a los evangelios. Cuando hablamos de los 4 escritores, ¿verdad?, del evangelio que encontramos en la Biblia, bueno, pues generalmente estos los encontramos clasificados particularmente en 2 grupos. El primero de ellos son los evangelios sinópticos. Y la palabra sinóptico tiene que ver con el hecho, ¿verdad?, de que tienen como una misma forma de ir presentando los eventos, simplemente bajo distintos ángulos, pero en términos generales es la misma historia. Esto es a lo que se le conoce como los evangelios sinópticos, y ahí encontramos a Mateo, a Marcos y a Lucas. El siguiente evangelio está afuera de ello en virtud de que, si bien sí cita algunos conceptos de estos evangelios sinópticos, Juan se dedica particularmente a hablar de aspectos muy específicos de quién era Jesús. Juan tuvo un propósito especial al escribir su evangelio. En dicho evangelio enfatiza el hecho de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido en las Escrituras, y que al llegar a esta conclusión y creer en Él, tendremos vida eterna en su nombre. Por tanto, expone con precisión e intencionalidad un argumento para persuadir a quien lo lea o escuche sus palabras. Juan está interesado en asegurarse de que las personas, ¿verdad?, que le van a leer este testimonio entiendan no solo que Jesús es Dios, sino que Jesús es el Dios de las Escrituras. Y ahí encontramos una referencia importante. De alguna manera, Juan se esfuerza en ser abundantemente claro a través de su evangelio que este Jesús es y fue el prometido, ¿verdad?, anunciado, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo cita? Bueno, pues Juan, ¿verdad?, el evangelio lo va a referir como que Jesús es el rey quien portará una corona y traerá consigo un nuevo reino. También va a presentar a Jesús como que Él es el profeta que traerá las mismas palabras de Dios a su pueblo. Recordaremos que el profeta, ese era el trabajo que él tenía. Esa era la labor que él iba a desempeñar. Era la voz de Dios hacia el pueblo. Bueno, este Jesús, ¿verdad?, del que habla Juan, nuestro Jesús, es el profeta anunciado. De igual manera, Él es el sacerdote que no solo traerá el cordero como sacrificio, sino que se convertirá en el cordero del sacrificio. Así que bueno, curiosamente, muy curiosamente, en términos generales, cuando se escribían las cartas, ¿verdad? Y lo hemos visto en cartas que escribe el apóstol Pablo, particularmente con un remitente en particular. Él escribe la razón del por qué está haciendo esto, cuál es el propósito. Curiosamente, el propósito por el cual Juan escribe el evangelio no lo encontramos al principio de su escrito, sino lo encontramos hasta el capítulo 20. Fíjate qué interesante es esto. Juan escribe el propósito, la razón por la que él escribe esto. No es como Lucas, ¿verdad? Que Lucas narra y dice que se ha propuesto narrar todos los hechos, ¿verdad?, que habían sido documentados, y los acomoda y los pone en orden de los sucesos de cómo fue que ocurrió la vida de Jesús. Juan lo hace hasta el capítulo 20, versículo 30, si me acompañas por favor a leerlo, y dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro.
Pero estas, aquí está el propósito, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esta es parte de lo que Jesús, ¿verdad? Hizo, la misión de Jesús. Y bueno, Juan se dedica particularmente a establecerlo en el capítulo 20, como lo acabamos de leer. Ahora, el tema que nos abarca el día de hoy, hasta aquí podemos decir a breves, muy grandes rasgos, ¿verdad? Como decía uno de los maestros que hemos tenido, abuelo de pájaro, dimos así, pero yo creo que debe haber sido de un águila porque estaba muy rápido. Podemos entender, ¿verdad?, que lo que hizo Juan y cuál fue el propósito, dónde lo encontramos y cuál es ahora hacia dónde lo va a ir dirigiendo. Este día en particular, y así lo vamos a ir haciendo en los próximos domingos, Dios mediante, hasta lo que es el domingo de resurrección, vamos a estar hablando de los yo sois de Jesús. Si tú habrás escuchado, si tú habrás leído la Biblia, Jesús hizo varias reflexiones, varias declaraciones que podemos decir que literalmente conmocionaban al pueblo de Israel. Particularmente iniciando porque esta palabra, esta frase solamente se le podía atribuir a Dios. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento cuando se le presenta a Dios a Moisés y le dice Moisés, le pregunta a Moisés en ese intercambio, en ese diálogo que tenía, donde estaba recibiendo la encomienda de sacar a su pueblo, ¿verdad?, del cautiverio. Moisés le pregunta, me van a preguntar quién es el que me ha enviado y qué les voy a decir, cuál es tu nombre. Y Dios, ¿verdad?, del Antiguo Testamento les habla y les dice, el gran yo soy. Les dirás así, el gran yo soy me ha enviado. Cuando encontramos ahora estas frases en Jesús, frases que solamente se le atribuían a Dios, podemos entender cómo algo que le era tan exclusivo para Dios, ahora lo vemos, ¿verdad?, en la vida de un hombre donde él empieza a hacer declaraciones tan importantes, y es parte de lo que vamos a ir viendo de este domingo en adelante. Así que este domingo vamos a abarcar la primera frase que Jesús habla en este sentido, y él dice que él es el pan de vida. Título de esta enseñanza. Cuando Jesús va a hablar, ¿verdad?, y lo encontremos ahí en el capítulo 6 de Juan, cuando Jesús aborda este tema, cuando él hace esta declaración, bueno, tendremos que ir a este capítulo para entender, ¿verdad?, en cuál era el contexto en el cual Jesús, previo a su declaración, cuáles eran los sucesos que estaban ocurriendo para que cada uno de nosotros podamos entender con claridad, ¿verdad?, qué es lo que Jesús está haciendo y cómo es que Jesús está preparando el camino para una declaración tan importante que hasta el día de hoy, hermano, esto es para nosotros, es para ti y es para mí. Así que, ¿qué encontramos antes de la declaración de que Jesús es el pan de vida? Bueno, pues nos encontramos, ¿verdad?, ahí al principio del capítulo 6, nos encontramos con la alimentación de los 5,000. Creo que para muchos es conocida esta historia, una historia donde mucha gente estaba siguiendo a Jesús y no hay que comer. Vamos a entrar un poquito más adelante en ese sentido, donde simplemente puedo decir hasta ahorita que Jesús pues hace algo milagroso, ¿verdad?, y les da de comer a más de 5,000 personas. Después de ello, también encontramos el relato donde posterior a que da de comer a todos, Jesús toma un lugar aparte en virtud de que él empieza a darse cuenta que lo quieren exaltar como rey, y entonces él toma un camino aparte, ¿verdad? Se va a orar, apartado inclusive de sus discípulos. Sus discípulos van a regresar a Capernaum y bueno, nos encontramos con que Jesús camina en el mar. Y finalmente, hasta donde vamos a encontrarnos es que Jesús, ¿verdad?, hace la declaración de que Él es
el pan de vida. Así que bueno, vamos a abordarlo, ¿verdad? Vamos a tal como estructuré esta enseñanza, vamos a ver algunos títulos que nos van a ir marcando qué es, cuáles son los temas que Jesús estaba organizándolo. Es increíble ver esto, cómo Jesús nada lo hace pues saber que sale bote pronto, sino todo lo que va a hacer, inclusive en esta alimentación de estos más de 5,000 personas, tiene un precedente a su enseñanza y lo vamos a ver a continuación. Así que, ¿qué te parece si me acompañas? Vamos a orar al Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, rogándole que el Señor nos guíe en su palabra. Padre, esta hora estamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra dependencia total, Señor, de ti, para que seas tú, Señor, a través de este instrumento, Señor, si te place hacerlo, Señor, podamos, Señor, ser el medio para que otros puedan escuchar, Señor, lo que primero, Señor, has hablado a mi vida y a mi corazón. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo selle estas palabras y no solamente, Señor, seamos oidores, sino también hacedores. Dios, lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que encontramos, ¿verdad? Como lo cité al principio de este capítulo, es que Jesús, y lo podemos decir así como un subtítulo, Jesús suple una necesidad alimentaria. Bueno, déjeme decirle que esta es una de las condiciones básicas de la humanidad. Al estar preparando esta enseñanza, bueno, pues me metí, ¿verdad?, a los datos que encierra la ONU. Y bueno, pues me encontré con datos muy terribles de la condición de hambruna que hay en nuestro planeta. Simplemente déjenme decirles algunos números. Número de personas que pasan hambre por regiones. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo ellos lo han clasificado. Y escucha estos números. 513.9 millones de personas. 513 millones de personas. Ahí padecen hambre en la parte de Asia. 256.1 millones de personas padecen hambre en África y 42.5 millones de personas padecen hambre en América Latina. Se estima, ¿verdad? Lo que ha estimado la ONU establece que cerca de 8.500 niños, escucha esto, 8.500 niños mueren cada día de desnutrición según las estimaciones de la UNICEF. Esto equivaldría, hermanos, a que en un año 3.102.500 niños mueren de hambre en un año. 3 millones. El Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la División de la Población de las Naciones Unidas, se calcula que 6.3 millones de niños menores de 15 años mueren o murieron en el 2017 por causas en su mayoría prevenibles. 15, ¿verdad?, de menores de 15 años murieron 6.3 millones. Por mucho mayor que lo que hasta el momento ha provocado la muerte del COVID y que nos ha traído tan locos en lo que fue el año pasado y en el inicio de este. Hasta el viernes, ¿verdad?, que consulté la cifra, tenían contemplado de que en el mundo han muerto 2.508.843 personas. No deja de ser menor.
no deja de ser que ha provocado grandes calamidades a las personas. Pero antes del COVID estaban muriendo millones de niños. Y parecía que el mundo no estaba tan asustado con eso. Parecía como que ya son números a los cuales nos hemos acostumbrado y la cifra es mucho más trágica. El hambre es una de las necesidades básicas que tiene que ser suplida. No se puede posponer, ¿verdad? A lo mejor puedes estar un día sin comer, puedes aguantar 3 días, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen que, bueno, un cuerpo humano puede dejar de comer sin dejar de tomar agua hasta 40 días, ¿verdad? Sin que sufra un daño permanente. Pero, ¿qué pasa cuando esto ya dura años? Cuando ya son lustros, cuando son décadas y los pueblos están muriendo de hambre. Y lo que más les dan es algo solamente para pasar el día sin llegar a estar satisfechos. Jesús conoce las necesidades. Jesús conoce las necesidades, que el hambre es una necesidad para el ser humano. Inclusive en la Escritura encontramos promesas donde Dios, ¿verdad? Ha prometido estar supliendo nuestras necesidades hacia sus hijos. Jesús incluso nos dijo, no te preocupes, no te afanes por lo que has de comer o lo que has de vestir. Vuestro Padre sabe qué necesidades tienes, mucho antes de que nosotros se las pidamos. Entonces son cosas, hermano, que tú y yo debemos de verlo. No es algo que pasa desapercibido delante de Dios. Y bueno, Jesús estando aquí entre nosotros, ¿verdad? Cuando estuvo en el pueblo de Israel, bueno, pues era algo que él conocía perfectamente. Ve lo que dice en Juan, acompáñame por favor, en Juan 6, versículo 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que era una gran multitud, venía hacia él, él dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 8. Acompáñame hasta el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Versículo 10. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Por favor, pon atención en esta frase. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Jesús aprovecha esta necesidad que hay en las personas para establecer verdades muy profundas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En las Escrituras encontramos situaciones similares donde había una demanda de cierta cantidad de personas, inclusive iba de uno hasta una nación, ¿verdad? Que estaba demandando que comer. Lo vemos con Moisés en Números 11, donde el pueblo le está reclamando a Moisés porque se habían cansado de estar comiendo el maná. Y entonces le están diciendo que necesitaban comer carne. También lo vemos con Elías, con el aceite y la harina, ¿verdad? Donde les dice, entrégame todo lo que tienes y entonces lo voy a multiplicar. También encontramos un relato similar con Eliseo, con los panes preparados con el primer grano de una cosecha en Segunda de Reyes, capítulo 4.
Quiero resaltar lo escrito, hermano, lo que Juan escribió al final del capítulo, del versículo 11 y principio del versículo 12 de este capítulo, porque nos va a dar, va a sentar las bases de lo que Jesús va a hacer más adelante. Dijo Jesús, dándoles todo lo que querían cuando se saciaron. O sea que nos podemos dar cuenta que el milagro, ¿verdad?, de lo que hizo Jesús con estos 5,000 hombres, que podemos entender que era una población mucho más grande, porque solamente están registrados los varones. Pensemos, ¿verdad?, que por cada varón, simplemente así lo podemos considerar, aunque creo que era un número mayor, pero simplemente podemos decir que por cada varón había una mujer. Ya estamos hablando de que eran 10,000 personas. Y si por cada familia, ¿verdad?, había entre 1 y 2 niños, ya estamos hablando que iba arriba de 15,000 personas. Entonces, podemos darnos cuenta que el número, ¿verdad?, de personas que estaban siguiendo a Jesús era muy grande. 10,000 personas, simplemente 10,000 personas aquí en la Ciudad de México es el cupo total que tiene el Auditorio Nacional. Imaginemos la cantidad de personas que iban a escuchar, a ver lo que hacía Jesús y los milagros, porque previo a esto Jesús estuvo haciendo milagros, estuvo sanando enfermos, estuvo echando fuera demonios. Esto tiene una repercusión, hermanos, en la enseñanza del día de hoy. Estas personas, y quiero por favor que pongamos énfasis en esto, que quedaron completamente saciados. No era un pan solamente, no era un pececito, un charalito, ¿verdad?, algo ahí que más o menos me quitara el hambre. No, ellos comieron hasta saciarse. Jesús atendió su necesidad y al atender esta necesidad la dio hasta que se saciaron. Curiosamente, también aquí, ¿verdad?, como segundo subtema o subtítulo, vamos a ver cómo las personas están en una búsqueda constantemente de lo temporal, aquello que no va a durar, aquello que es efímero, aquello que es solamente terrenal. Juan continúa su relato de la siguiente manera, y lo vemos en el versículo 25 del capítulo 6. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscas no porque hayas visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Escucha esto que Jesús dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Después de esa alimentación, ¿verdad?, después de que quedan saciados todos, Jesús se aparta al ver que lo querían proclamar como rey. Él se aparta, los discípulos se juntan y se van a Capernaum. Están viajando a Capernaum, se encuentran ahí, ven a Jesús. Ellos están un poco temerosos porque ven una silueta que está caminando sobre el mar y Jesús les dice: calma, soy yo. Y se sube a la barca y bueno, llegan a su destino. Al día siguiente, al darse cuenta que no había más barcas y que sus discípulos ya se habían ido, ahora siguen buscando a Jesús. Curiosamente, ¿verdad?, tú puedes tener una comida muy vasta el día de hoy. Puedes quedar, ¿verdad?, con un estómago así, bien rechonchito, ¿verdad?, como dicen por ahí, como chinche que acaba de picar. Y puedes acabar de alimentarte, pero quiero darte una noticia, si es que yo creo ya te diste cuenta. Al día siguiente vas a volver a tener hambre. Y es lo que había sucedido con ellos. Estaban buscando a Jesús, ¿verdad? El motivo por el que buscaban a Jesús no era debido a que ellos estaban teniendo un discernimiento de que Él era el Mesías.
No lo estaban buscando, ¿verdad? Solamente para ir al espectáculo, que había cierta curiosidad en ellos, los milagros, ¿verdad? Que estaban confirmando que Jesús era el Mesías. No lo estaban buscando por eso. No lo estaban buscando porque realmente les interesaba sus enseñanzas. Jesús, siendo Dios mismo, que conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Él les dice que la verdadera razón por la que lo están buscando era porque ellos estaban en una búsqueda egoísta y materialista. Solo querían comer gratis, como lo habían hecho el día anterior. Su interés radicaba no en la persona. Por favor, escucha esto. Su interés no estaba en la persona, su interés estaba en lo que esta persona les podía beneficiar a ellos. Hoy en día sigue habiendo este tipo de corazones. No nos podemos quedar que aunque solamente ocurrió con ellos. Hoy sigue habiendo personas que buscan a Jesús para que les dé el milagrito, de una manera egoísta, de una manera materialista. Siguen buscando el milagro del arreglo. ¿A qué me refiero con esto? De que Dios, ¿verdad? A través de Jesús, pues nos arregle el matrimonio, me arregle la familia, me arregle el chamaco, arregle el trabajo, me arregle la economía y por supuesto que no me falte la comida. Y Jesús está haciendo una clara separación y les está diciendo, ustedes solamente están buscando lo temporal, cuando su anhelo, ¿verdad? Su esfuerzo debería de ser de esa misma manera, con ese mismo ahínco, estar buscando las cosas que son eternas. Una vez escuché a Sujel Michelén en una enseñanza que estaba dando. Él, no sé si esta frase era de él o él estaba haciendo alusión, ¿verdad? De alguien más que lo había comentado. Pero él dijo lo siguiente y me llamó la atención. Puedes tener casi todo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Por otro lado, puedes tener solo a Cristo y entonces lo tendrás todo, porque Cristo es suficiente. No importa cuánto sea tu afán por tener las cosas materiales, estas cosas efímeras que tarde o temprano se van a acabar. No importa si ya lo tienes o si estás en busca desenfrenada de ello. Al final de cuentas, teniéndolo aparentemente todo, estás vacío si Cristo no está contigo. Y a diferencia, si tenemos a Cristo y Cristo es el Señor de nuestra vida, Cristo es nuestro todo, entonces no necesitamos de nada más. Jesús se encarga de ello. Jesús les dice que no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, ¿verdad? Como en este caso es la comida, sino que pongan su energía en buscar la vida eterna, ese mismo empeño. Y ¿verdad? Al buscar ese alimento de esa forma, sea el mismo, ¿verdad? Con el cual tú estás buscando de una manera que anhelas tener el alimento, de esa misma manera busques la vida eterna. Y la vida eterna no es otra más que Cristo. En Cristo radica la vida eterna. Quizás Jesús hace una clara separación entre lo temporal y lo que es permanente. Y Jesús utiliza una palabra, un verbo, ¿verdad? Y lo utiliza en futuro. Y les dice que cuando tú busques este pan de vida, cuando tú busques lo que Jesús puede darte, Él les dará.
Y cuando nosotros escuchamos ese verbo en futuro, no se está refiriendo cuando venga Él en su gloria, cuando tú te mueras y entonces estés con Él. No, Él se está refiriendo, y esto lo podemos inferir por toda la enseñanza bíblica, se está refiriendo al hecho de que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor, cuando tú arrodillas tu vida, te arrepientes con todo tu corazón de tus pecados, sabes cuáles son y buscas el perdón de Dios en hacerlo y recibes a Cristo como tu Señor, ese día entonces es que tú obtienes este pan, esta vida eterna. Las mismas escrituras daban testimonio de que Él, como el Hijo de Dios, y daba testimonio de que cada señal que Él elaboraba, que Él llevaba a cabo, llevaba el sello de la aprobación del Padre. No era algo que Él estaba haciendo, y tú puedes leer, ¿verdad?, en casa todo el capítulo y te vas a dar cuenta cómo Jesús muchas veces está diciendo lo que yo vengo a hacer, porque era cuestionado, a nadie podía complacer aparentemente, toda la gente le decía, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué haces esto? Y Jesús solo decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Algunos comentaristas piensan que este sello al que se refiere, ¿verdad, Juan? Es aquel donde recibió por parte del Padre en su bautismo, donde se oyó en el cielo una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a este escuchar, a este escuchen. Después de esto, ¿verdad? Como siguiente parte, podemos decir que viene una obra. ¿Cuál es la obra que Dios está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios estaba demandando en estas personas, verdad? Porque Jesús les está diciendo, bueno, pues es necesario que busques el alimento que viene de parte de Dios. Y ellos se preguntan y dicen, bueno, dinos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Acompáñame por favor en el versículo 28 en adelante. De ahí de Juan capítulo 6. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si ponemos atención, hermano, no dice, estas son las obras. No está hablando en plural. Solamente parece que es una obra. Solo una cosa es la que tienes que hacer. Y Jesús les dice, que creas en el que Él, refiriéndose a Dios, ha enviado. Sigo leyendo, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué pues? ¿Haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Si entendemos que el propósito del alimento físico es proveer, ¿verdad?, el sustento para que el cuerpo humano pueda sobrevivir, Jesús ahora lo está diciendo, que el pan, el verdadero pan, va a tener lo suficiente, no solamente para el día de mañana, sino para una eternidad. Está hablando de una vida eterna. Tiene que ver con la vida que produce el verdadero pan que cayó del cielo. Nuevamente, solo ellos están pensando en un esfuerzo personal necesario para merecer lo que Jesús ofrecía. Ellos les dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que me tengo que comportar?
Un concepto que para esa generación era muy popular, pero lamentablemente también para nosotros en nuestros días es muy común. Que la gente busque formas de cómo actuar, cómo obrar para merecer. Siendo conocedores de la ley, es muy probable que ellos estuvieran refiriendo a la ley, al concepto de ley. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en relación a los estatutos establecidos por la ley? Y ellos estaban esperando que Jesús les dijera. O sea, eran personas conocedoras de su religión. Y parece ser, ¿verdad?, que era algo que ellos estaban buscando. Sin embargo, si hay algo que hay que hacer, es creer. A lo que Jesús contestó, ¿verdad? Y lo dice en el versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Lo que Dios hace, lo que Dios hizo. Y lo que tú tienes que hacer, de que la manera que tenemos que obrar, y cómo es que Dios obra, es para que tú y yo creamos. Ahora Jesús, en el resto del capítulo, Él viene diciendo que no es algo que nace de nosotros, sino que es algo que incluso Dios está poniendo en el corazón de las personas. Y que la misión de Jesús es que nadie de aquellos que les han sido entregados, Él los pierda. También Jesús les dice, tú no puedes venir a mí y creer como un propósito humano, decir, bueno, hoy voy a creer. No, así no funciona, porque esto debe de nacer de Dios. Y Jesús, ¿verdad? En este texto Él refiere que a todas aquellas personas es porque primeramente Dios ya ha tratado en la vida de ellos. Romanos 1:17 en este sentido dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que fue el versículo, ¿verdad?, que le cambió la vida al reformador Lutero. Gálatas 3:12. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto mismo, dice también, sin embargo, la ley no es por fe, al contrario, el que las hace vivirá solo por ellas. ¿Y quién podemos cumplir la ley? ¿Quién de nosotros puede cumplir la ley en su cabalidad? Hay un llamado, Dios está haciéndonos un llamado y les estaba haciendo un llamado, Jesús estaba haciendo un llamado, creer en aquel a quien Dios ha enviado. Obviamente ellos estaban preguntando, bueno, demuéstranos que Dios te ha enviado. Danos algo, ¿verdad? Así como Moisés nos dio de comer al pueblo de Israel, a nuestros padres, refiriéndose al pueblo de Israel, por 40 años, pues también tú danos de comer para que te creamos. Muy equivocados ellos. Aún el maná que comieron el pueblo de Israel en el desierto solo les quitaba el hambre de una manera temporal. Y muchos de los que lo comieron ni siquiera entraron a la tierra prometida. Disfrutaron del maná que caía del cielo, pero al día siguiente había que comer otra vez porque había hambre. Y había que salir y recuperar, ¿verdad? Estas hojuelas que caían del cielo, había que recuperarlas para volverlas a comer, no la podías guardar, entonces día a día tenías que estar confiado en la provisión que venía de Dios. Pero haber comido eso ni siquiera garantizó que pudieran entrar a la tierra prometida, cosa que no sucede con Cristo. Porque Él dice que el que coma de su carne, el que coma aquello que Él representa, entonces estas personas tendrán vida eterna. Y obviamente entendemos que esto implica estar donde Él está en este día.
al escuchar estas palabras de Jesús, ¿verdad?, le pidieron señales. En los evangelios sinópticos, ¿verdad?, dice que pedían señal del cielo. Tal parece que se habían olvidado inclusive de lo que había ocurrido un día anterior. Ellos querían milagros y todo lo que habían visto que Jesús hacía, ¿dónde estaba? Bueno, de memoria corta. 1 Corintios 1:20 nos habla, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de este tipo de personas que demandan señales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Puedes buscar sabiduría, puedes pedir señales, pero lo único que nos habla es que estas personas que hacen esto simplemente manifiestan, ¿verdad?, la falta de revelación de quién es el Cristo, quién es Jesús. ¿Será que acaso nosotros en ocasiones también ponemos condiciones para seguir a Jesús? ¿Será que acaso ya en este siglo XXI, gente de nuestra iglesia, tal vez eres tú o tal vez he sido yo en algún momento, donde le he pedido, he demandado señales para estar seguro dónde estoy, para que Jesús me confirme el camino que he de andar? ¿O simplemente camino en la fe de quién es Jesús revelado en su palabra? Y entramos, hermano, prácticamente a un subtema penúltimo, ¿verdad?, al que nos ocupa. Y aquí encontramos la declaración de Jesús, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que lo anterior, si lo pudiéramos llamar, ¿qué era lo que estaba pidiendo Dios? ¿Qué obra era la que estaba pidiendo? Si había una que hacer. Y encontrábamos con que esto era creer. Y ahora vamos a ver cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad de Dios en nosotros? Fíjate lo que dice el versículo 34. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Todavía estaban esperando ellos que de alguna manera hubiera algo físico, ¿verdad? Una telera. Danos este pan. Y Jesús les dice: yo soy ese pan. Versículo 36. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en el día final. Esta es la voluntad del Padre. A veces, muchas veces, ¿verdad?, en la vida, en el caminar con el Señor, estamos preguntando: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en mí? Bueno, esta es la voluntad del Padre, que creas en el Hijo, que creas que Él proviene de Dios. Y es una de las cosas que Juan, a lo largo de todo el Evangelio, Él está empeñado para que tú y yo podamos entenderlo, podamos reconocerlo, que Jesús es el enviado del Padre.
que viene a no solamente dar un paliativo como es el alimento físico, ¿verdad? Que solamente nos llena un ratito y al día de mañana ya volvemos a tener hambre. Y a veces así pensamos que Cristo, bueno, es un paliativo, calmó mi necesidad, ¿verdad? De cierta situación por un momento específico y después ya sabremos. No. Cuando viene Jesús a la vida de una persona, es suficiente. Es suficiente y no falta nada. Él es el verdadero pan que satisface la necesidad de todo hombre y de toda mujer. Por consiguiente, hermano, yo puedo entender, puedo encontrar un símil. Comer es un sinónimo de creer. El pan es un sinónimo de Jesús. Tengo que comer el pan. Tengo que creer en Jesús. Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dios siempre pone la iniciativa. Tú no puedes venir a Él si no es que Dios te está empujando a hacerlo. Pero tú y yo somos responsables. Somos 100% responsables de la forma como respondemos a ello. Cada palabra, cada frase, cada enseñanza que tú y yo recibimos a través de predicaciones, a través de nuestros grupos T, a través de la reunión de jóvenes, a través de la reunión de varones, cada enseñanza que nosotros estamos recibiendo, las hermanas cada vez que se reúnen, cada enseñanza es la iniciativa de Dios, pero de nosotros está la responsabilidad del actuar. Y Jesús, ¿verdad? Lo dijo en el versículo 35, Él es el verdadero pan. Continuamos, por favor, la lectura. Al final de esta parte que quiero abordar el día de hoy con ustedes, dice el versículo 47 en adelante, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y esto tiene una similitud, ¿verdad?, con toda la enseñanza que nosotros vemos cada vez que celebramos la mesa del Señor, o aquello que le decimos, consideramos como la Santa Cena, ¿verdad? Él es el pan. Su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones. Él es el pan. Obviamente no se está refiriendo a que vas a agarrar un pedazo de su carne y te lo vas a comer, ¿verdad? Un pedazo de brazo, un pedazo de pierna. No se está refiriendo a ello. De hecho, esto fue un tema que si tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta que ellos estaban preguntando, ¿cómo es posible que yo voy a comer de tu carne y beber de tu sangre? No estaban entendiendo, muchos de ellos no estaban entendiendo a qué se estaba refiriendo esto. Yo te puedo asegurar que muchos, ni siquiera los mismos discípulos, alcanzaban a entender en este momento, ¿verdad?, de estas declaraciones, a qué se estaba refiriendo Jesús. En este mismo capítulo, ¿verdad?, encontramos la palabra después de que dicen, es una palabra dura, ¿quién puede seguirlo? Jesús se acerca con ellos, con sus discípulos, y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y no es Pedro, ¿verdad?, sino aquel que le dice, Maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre.
En estos versículos que acabamos de leer, hermano, encontramos declaraciones contundentes donde Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que produce vida para todo aquel que cree. Jesús les hace ver a estos galileos insensibles la verdad del alimento espiritual que solo Él es y que solo Él puede proveer. La esencia de la fe es estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Dios provee lo necesario para que tú y yo, hermano, podamos vivir satisfechos con lo que Dios es para nosotros a través de Cristo. Esta afirmación, hermano, pone énfasis en dos cosas importantes. La primera de ellas es que la fe está centrada en Dios. No se trata simplemente de las promesas de Dios, ¿verdad?, que nos satisface, sino todo lo que Él mismo es para nosotros. La fe abraza a Dios como el tesoro de nuestro corazón y no solo a los dones que Él nos promete. No solo por lo que yo recibo, sino Él mismo, Cristo mismo, ¿verdad?, es aquello que nos debe de ser suficiente. Esta fe nos brinda la esperanza de que el Cristo resucitado, el pan de vida, no solo estará con nosotros, sino que Él está con todo aquel que ha creído en el unigénito de Dios. Esta fe nos da esta esperanza. Esta fe en el Cristo resucitado, en este pan de vida, nos provee la confianza de saber que Dios no solo estará con nosotros, sino que Él está porque hemos creído. Efesios 3:17 dice: de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones, de que arraigados y cimentados en amor seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la longitud, la anchura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La segunda razón que podemos entender, la segunda afirmación que encontramos en estas palabras de que Jesús es el pan de vida, es que enfatiza al definir la fe como el estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros. Es la palabra satisfacción. La fe es apagar la sed del alma con la fuente de Dios. Y esto, hermano, nos implica a entender que cuando yo no he encontrado la satisfacción en Cristo, mi carne en automático va a ir en busca de todo aquello que le satisfaga. Y es ahí donde lamentablemente, ¿verdad?, nos podemos encontrar con situaciones, con personas que tienen dobles vidas. Tantito están en Cristo, pero sus vidas son vidas mundanales. Y es así porque no han encontrado la plenitud en Cristo y están buscando en el mundo, en las amistades, las corrientes de este mundo, la ideología de este mundo, aquello que les satisfaga. No porque Cristo no sea suficiente, sino porque no ha sido suficiente para ellos. En la fe, en donde han puesto su confianza. Si hubiera un secreto, pudiéramos decirle que este es el secreto del poder de la fe que rompe la fuerza esclavizante del pecado y de sus atracciones. Vivamos en Cristo en la plenitud, en la satisfacción que Él da, porque Él da a manos llenas. La salvación que tú y yo tenemos fue una salvación total.
no ha sido en pausas, paulatino. El Señor nos dijo que nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Ya lo tenemos. No son 3 gotitas de amor hoy y otras 3 mañana y repite la dosis. No es así. Entregó todo. Porque Jesús se entregó en totalidad hasta la muerte. El reconocer que Cristo es el pan de vida para nosotros es reconocer que al creer en Cristo, Cristo es suficiente que apague el agua, la sed, ¿verdad?, de mi alma, que de otra manera estaremos buscando y tropezándonos con todo y con todos, tratándolos de que ese hueco se llene, un espacio en el cual solo Dios puede llenarlo con su presencia. Busquemos a Cristo en su plenitud, que Él siga siendo el pan de vida para nosotros. No solamente en el ayer, sino que el día a día sea esto en nosotros. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que Cristo es nuestro pan de vida. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes. No solamente, Dios, a pasar por largo este pasaje una vez más, sino que, Señor, tú nos lo recuerdes y sobre todo que nos ayudes a vivirlo en la plenitud y en el gozo de lo que es poner nuestra confianza, nuestra fe en el Hijo de Dios, en tu Hijo, el cual fue enviado. Jesús, te damos gracias. Gracias por haber obedecido al Padre y dárnoslo a conocer a través de tus obras, Señor, porque viéndote a ti, conocemos al Padre. Gracias por ello. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Que el Señor te bendiga.